Buenas tardes. La siguiente es el video expositivo sobre experimento de aplicación elaborado por Juan David Arias Gómez, SENA, Centro de Comercio y Servicios, Programa de Formación, Coordinación de Procesos Logísticos, ficha 311-8357 y la presentación va dirigida a la instructora Ángela Viviana Ríos. Bueno, entonces en la siguiente presentación yo les voy a hablar de algunas ramas de la física y se va a hacer un pequeño experimento para demostrar una de esas pequeñas ramas. Entonces voy a hablar de la primera rama, que es la termodinámica. La energía térmica se encarga del estudio de los cambios de temperatura, presión, volumen de un sistema físico. El térmico no significa calor y dinámica hace referencia al movimiento. Entonces, la termodinámica se divide en 4 principios. Entonces, yo les voy a hablar de cada uno. Entonces, el principio cero establece que la temperatura es la propiedad común de los cuerpos en equilibrio térmico. Entonces, esto hace referencia a que la propiedad común en un cuerpo en equilibrio es la temperatura, la propiedad que comparten. Entonces, en este caso, como podemos ver, tenemos un vaso de agua fría y uno de agua caliente. Cuando los juntamos, ambos cuerpos tienden a buscar un punto de equilibrio y el punto de equilibrio lo consiguen compartiendo esa temperatura. Entonces ya el agua no va a estar ni muy caliente ni muy fría, sino tibia. A eso hace referencia el punto de equilibrio. Entonces vamos al primer principio, que básicamente dice: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces aquí, como podemos ver, lo que nos está diciendo que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Quiere decir que la energía muta a otro tipo de energías o se transforma. Entonces, por ejemplo, aquí la energía base es el calor que genera vapor, y este vapor se transforma en otra energía que puede ser la cinética y genera un movimiento para que toda la parte de esta piñonería se mueva y genere el movimiento de un carro o un motor. Hablamos del segundo principio, que mide el desorden de un sistema. Habla de la entropía. Eh, el calor fluye naturalmente de un cuerpo caliente a uno frío. Entonces, lo que entiendo es que esto habla de que entre más desorganizado estén las moléculas o los átomos de un cuerpo, su temperatura va a ser mayor. Pero cuando las moléculas están bien organizadas, tienden a, a buscar la temperatura más fría o el cero, pero nunca van a llegar al cero absoluto porque tienen que hacer una cantidad irrepetible de procesos para conseguir un cero absoluto. Entonces, digamos, esta propiedad nosotros la vemos, por ejemplo, cuando vamos a tocar una superficie caliente y nosotros la tocamos, por así decirlo, con la mano. Como la temperatura de ese cuerpo caliente es superior a nosotros, nos quema y nos transfiere la temperatura a nosotros. Entonces, a eso habla este principio. Y el último principio indica que es imposible alcanzar el cero absoluto, ya que ese punto toda la energía y el desorden del sistema desaparecerían. A lo que hace referencia a esto es que no podemos llegar nunca al cero absoluto, que es en grados Kelvin, porque las moléculas, por más frías que estén, siempre tienen un movimiento. Y entonces en la imagen lo que podemos ver es que nosotros lo que hacemos cuando metemos en el refrigerador la comida es hacer que las moléculas de esos alimentos se tienden a moverse menos, y entonces frenamos su proceso de descomposición. El principio de conservación de la energía nos indica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma en otra energía. Entonces aquí lo que podemos ver en esta imagen
es que tenemos una energía potencial donde el patinador está en esta parte. Cuando él baja por la rampa, esa energía se transforma en en energía cinética, que es de movimiento. Y la potencial es la que está ahí, que necesita ser activada. Por eso se llama energía potencial. Entonces, por ejemplo, aquí un pequeño ejemplo que vemos es un carro bajando una colina. Al inicio, el carro cuando está en la cima de la colina tiene una altura y una energía potencial. Y mientras baja, se va convirtiendo en energía cinética a medida que la velocidad aumenta. Si frena, aparte de esa energía, se transforma en calor en los frenos, pero la energía total no desaparece. Aquí lo que quiere decir es que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente cambia. Entonces, en este ejemplo lo que vemos es que cuando está en la cima de la montaña, al empezar a bajar la pendiente, el carro pasa de tener una energía potencial a una energía cinética por la velocidad. Pero cuando empezamos a utilizar los frenos y también el rozamiento que tiene aquí en el piso, ya la energía ya va cambiando y se transforma en calor por la fricción al utilizar los frenos. El estudio del electromagnetismo se divide fundamentalmente en dos ramas. La electrodinámica estudia los fenómenos de cargas eléctricas en movimiento y los campos eléctricos y magnéticos variables. Y la electrostática estudia los fenómenos de carga eléctrica en reposo y su disminución. Bueno, aquí lo que podemos ver es que, aquí lo que podemos ver en esta primera imagen es el desplazamiento de la electrodinámica, que los electrones al desplazarse por este cable generan cargas y campos magnéticos y eléctricos. Esto más que todo lo hemos implementado pues, cuando conectamos un televisor o por ejemplo el fluido eléctrico que tenemos en la casa, más que todo para ahí es donde se desplaza la energía. Y en esta segunda imagen vemos la electrostática que estudia las cargas eléctricas en reposo. Entonces en la imagen podemos ver que el globo tiene una energía negativa y este tiene una energía positiva. Entonces por eso se atraen. Bueno, oscilaciones. Las oscilaciones son variaciones periódicas de un sistema alrededor de un punto de posición de equilibrio donde ciertos parámetros se repiten en el tiempo. Y las ondas son perturbaciones que se propagan por un medio transportando energía sin que exista desplazamiento de materia. Entonces lo que entiendo en la primera imagen es un péndulo o un reloj, que él siempre va a estar en oscilación de un lado a otro, pero siempre alrededor de un mismo punto de equilibrio. Y los parámetros se repiten en el tiempo, que es lo que le pasa a los relojes. Y en esta segunda imagen lo que vemos es las ondas. Por ejemplo, aquí cuando cae una gota de agua en una piscina o algo, esa energía se desplaza generando unas ondas. Conceptos básicos asociados a la oscilación. Entonces, periodo de tiempo. Tiempo empleado por el cuerpo en realizar una oscilación. Frecuencia. Número de oscilaciones que realiza un cuerpo en una unidad de tiempo. Elongación. Distancia que existe entre una posición de equilibrio y el cuerpo de un periodo de tiempo cualquiera. Conceptos básicos asociados a las ondas. De ciclo o fase. Se trata del movimiento ordenado por una onda que se encuentra entre dos puntos consecutivos y de posición semejante. Tiempo. Tiempo o periodo. Tiempo de realización de un ciclo. Frecuencia, número de ciclos realizados en una unidad de tiempo. Y longitud de onda, distancia, que mide la dirección en la que se propaga una onda.
se encuentra entre dos puntos consecutivos de una posición semejante. Velocidad, rapidez con la que una onda se propaga en un medio, normalmente se propaga en línea recta y a una velocidad constante. Cresta, punto más alto de las ondas, valles, punto más bajo de las ondas, y amplitud, altura de una cresta o profundidad en un valle. Bueno, entonces, bueno, esas fueron algunos principios de la física de los que hablamos y ahora vamos a hacer un pequeño experimento. Entonces a pasar a mirar lo que se hizo. Entonces, el nombre del experimento yo le coloqué así: efecto de la segunda ley de la termodinámica aplicada en el derretimiento del hielo. Entonces, los materiales fueron dos platos, cámara de video, dos cubos de hielo y sal, que es NaCl. Entonces empieza el video. Entonces, lo que se hizo acá en el video fue que se colocó eh, un hielo acá y otro acá, pero la diferencia radica en que este no tenía sal y este sí. Y vamos a ver cómo se aplica el segundo principio de la termodinámica en este hielo acá y en este no. Esperemos que llegue el video para poderlo explicar. Entonces vamos a ver que este hielo se está derritiendo muchísimo más rápido que el que no tiene sal. Entonces, procedimiento, pues ya lo expliqué: se colocaron dos cubos de hielo en dos platos separados a temperatura ambiente. Bueno, segundo paso fue, se añadió un poquito de sal dejando eh, el otro como una muestra sola. El tercero permitió que ambos cubos permanecieran expuestos al mismo ambiente sin aplicar ninguna fuente de calor externa. Y el cuarto, se observó que el cubo con sal se derritió más rápido, lo que evidencia la disminución del punto de congelación del agua por efecto de la sal. Entonces la conclusión fue que el experimento demuestra el segundo principio de la termodinámica, ya que el calor del ambiente fluye espontáneamente hacia el hielo provocando la fusión. La sal modifica el equilibrio térmico reduciendo el punto de congelación y acelerando el derretimiento. Entonces lo que yo entiendo es que el hielo empezó a absorber el calor del ambiente y debido también al azar empezó a alejarse del punto de congelamiento y empezó a derretirse más rápido. Lo contrario le estaba pasando al hielo que no tenía sal, que se estaba derritiendo pero un poco más lento porque estaba intercambiando temperatura pero solo con el medio ambiente. En cambio, el segundo hielo estaba intercambiando su temperatura con la sal, con el medio ambiente. Por eso su descongelamiento se aceleró muchísimo más rápido. Entonces, les voy a hablar de algunos avances tecnológicos referentes pues, a ese segundo principio. Entonces, podemos ver motores de combustión interna, turbinas de vapor y gas, refrigeradores, aires acondicionados, bombas de calor, sistemas de recuperación de calor, paneles termofotovoltaicos, refrigeración magnética, frenado regenerativo y motores Stirling y ciclos supercríticos. Entonces, pues esta fue mi presentación. Espero pues, haber cumplido
con los parámetros para poder aprobar esa evidencia. Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, qué pena. Y esta fue la bibliografía donde yo tomé algunos conceptos.